Tutorial sobre Pitágoras. Es un filósofo muy importante en la historia de la filosofía porque influyó decisivamente sobre otros filósofos, como es el caso sobre todo de Platón, porque realmente diríamos que Platón utilizó algunas de las ideas de Pitágoras, por ejemplo, la relativa a la influencia negativa del cuerpo en el alma, al considerar que el cuerpo, diríamos, ejerce una fuerza excesiva sobre el alma, o que el cuerpo es la prisión del alma, por ejemplo. Y luego también en la investigación matemática también influyó el planteamiento pitagórico, porque también Platón cultivó la matemática siguiendo la senda que había iniciado el propio Pitágoras y su escuela filosófica. Pitágoras nació en la isla de Samos, viajó, se cree que por Egipto, y al regresar de su viaje fundó una escuela filosófica en una colonia de la Magna Grecia, en el sur de Italia. Y realmente allí pues estableció pues una especie de institución religiosa y también dedicada a la investigación, especialmente en matemáticas, en filosofía, geometría, etcétera. Y realmente tuvo una influencia muy considerable en el desarrollo del pensamiento griego y en general también en la zona en la que estaba situada en el sur de Italia y también por el Mediterráneo. En lo referente a los contenidos doctrinales que enseñaba Pitágoras y que investigaba tanto Pitágoras como sus discípulos, trataba de temas de geometría, de matemáticas, pero también los referidos a la naturaleza o al cosmos y al ser humano, o sea, lo que se puede denominar antropología, ya que sabemos que anthropos en griego significa ser humano y logos, ciencia o discurso acerca del humano, acerca de las conductas humanas, los comportamientos humanos, etc. Está claro que los pitagóricos, los pensadores pitagóricos, los discípulos de Pitágoras y el propio Pitágoras consideraban que la naturaleza, el cosmos, era una especie de todo viviente y divino donde había armonía y orden. De esto estaban plenamente convencidos. También es cierto que se puede pensar que el pitagorismo es un espiritualismo, un idealismo, y no cabe duda de ello. Era un pensador idealista y en este sentido influyó en gran manera en algunos de los planteamientos de Platón, como antes ya he comentado. Se puede afirmar que el pitagorismo desarrolló pues, una especie de dualismo, ya que establecían una serie de opuestos entre conceptos positivos y negativos y que estaban considerados como los principios básicos de toda la realidad. También, por supuesto, Pitágoras pensaba que la esencia de todas las cosas era el número, era lo contable, lo cuantificable, lo numerable. Por lo tanto, la esencia de todo, el arjé primero de todo, sería el número. En este sentido, el dualismo del pitagorismo se ve muy claramente si consideramos que en los pares de conceptos opuestos, en los conceptos opuestos que ellos determinaron o definieron, pues se ve claramente que el término que está situado pues a la izquierda es el positivo y el que está a la derecha el negativo. Por ejemplo, el límite sería lo positivo, lo ilimitado sería lo negativo, el impar lo positivo, el par lo negativo, la unidad es algo positivo, la pluralidad es algo negativo. Luego estarían otros conceptos como derecho-izquierdo, macho-hembra, en reposo, que sería lo positivo, y movimiento, que sería lo negativo, recta, curva, luz-oscuridad, bueno-malo y por último cuadrado-rectángulo. Estos serían los 10 conceptos fundamentales con sus opuestos. Ciertamente para los pitagóricos el simbolismo de los números pues estaba muy presente en sus investigaciones en geometría, matemáticas, y eso se ha investigado y es algo indudable. En relación con la cosmología pitagórica, está claro que era geocéntrica, porque Pitágoras pensaba que la Tierra era el centro del universo y se basaba fundamentalmente en 10 objetos celestes, pero realmente como solo eran visibles 9, para completar ese décimo elemento se añadió de forma artificial un décimo elemento que Pitágoras denominó la antitierra y que el ser humano, claro está, no era capaz de observar, pero que según los pitagóricos existía de todas formas.
Respecto a la concepción antropológica del pitagorismo, de la escuela pitagórica, está claro que también es observable que existe un dualismo a nivel antropológico, porque consideran que hay dos partes en el ser humano, que es el alma y el cuerpo. El alma sería la capacidad de estar vivo, de pensar, de sentir, etcétera, y el cuerpo pues sería, diríamos, la base del alma, en el sentido de que el alma está en el cuerpo. Pero, claro, hay que tener en consideración que para los pitagóricos el alma es el aliento de vida que poseen los seres vivos, pero estaban muy influidos, o en cualquier caso influidos, por las creencias órficas, por el orfismo, que era un movimiento religioso. Entonces estaba claro que las creencias órficas insistían en la inmortalidad del alma y también en la idea de la transmigración o metempsicosis, es decir, que al morir una persona, su alma podía reencarnarse en un ser vivo de cualquier especie. Es lo que llamaríamos actualmente también reencarnación. Entonces, al creer en la reencarnación o la transmigración del alma, el orfismo, los pitagóricos también insistieron en esta misma cuestión. Llegaron a ella quizás por vías algo diferentes, pero al final coincidían con el orfismo o estaban influidos por él. Está claro que para los pitagóricos el cuerpo es una especie de prisión para el alma, porque según Pitágoras es fuente o causa de todos los males, tentaciones y embrutecimiento del ser humano. En este sentido, una de las finalidades fundamentales de la vida humana es la purificación del alma, que se consigue neutralizando todas las fuentes de corrupción que produce el cuerpo. En este sentido, el conocimiento del cosmos o del universo, por ejemplo, es una de las vías principales precisamente para conseguir esa purificación del alma. Podríamos decir que el pensamiento pitagórico tiene similitudes con el pensamiento, por ejemplo, de Parménides, con el monismo de Parménides, porque es un pensamiento, el de Parménides, que es racionalista, y en este sentido los propios pitagóricos son racionalistas porque estudian las propiedades del número, estudian sobre cuestiones de tipo matemático, geométrico, y por tanto tienen una cierta similitud con el platonismo y con la filosofía de Parménides, pero tienen también sus puntos de diferencia claramente establecidos. Bien, gracias a todos por haber visto este vídeo y saludos a los oyentes de Radio Sofando y a los demás que me están viendo. Hasta siempre.